Ok. Rumana Buenos días. Ah, guarda share, l'ubida di share, è di summa importanza ovviamente. Sì, hermano Isaac. ok, gracias hermana para invitarme. Eh, Buenos días a todas las personas. Antes que vamos a orar, quiero decirte brevemente que estoy viviendo en la montaña aquí de República Dominicana, en el campo. Entonces aquí utilizamos paneles solares, pero cada mañana entre las 5 y las 7 las paneles solares se hace una reset. O sea que se paga su mismo por 3 minutos. Yo no sé exactamente a cuál hora, pero siempre es entre las 5 y las 7. Entonces puede ser que durante eh, el estudio que usted va a ver que voy a salir porque se va a pagar, tú sabes, la luz, la electricidad, porque la panela solar está haciendo una reset. Eso solamente por 3 minutos. Se paga entonces por 3 minutos y luego se prende. Entonces yo va a volver dentro de 5 minutos, vamos a decir. Yo no sé cuál hora, pero solamente que usted está consciente que los paneles solares hacen un reset. ¿Ok? Bueno, con ese en mente, vamos a orar brevemente porque el estudio que yo tengo preparado por esta mañana es un estudio muy y muy importante. Un momento, hermano. Yo quisiera traducirle la primera parte Ajá. para que los hermanos puedan comprender lo que puede pasar. Romana, lo cual kunos Roman Emmanuel Isaac advertinos de un rato pasata ku ayanang kami de Biblia de ser unang na Santo Domingo, turma inta panel solar na tahasi un reset de 3 minutos. Isso significa que a corriente está vai. Esta queda 3 minutos a fo, anto depois está bini back. Isso para nós ter em conta que esse é o posto de água mainta, pero para nós quedar tranquilo, depois de 5 minutos está 30 back em sistema. Diz para nós. Sí, hermano, puede seguir. Ok, pues vamos a orar ahora y vamos a pedir a Dios para su dirección. Nós vai a oração e pedir Deus sua direção. Háganos ora. Oramos. Padre Celestial, en este momento quiero pedirte, Señor, para tomar control total de mi mente, de mi alma y de todo mi ser, Señor. Señor, utilízame, Señor, como tu instrumento. Te pido, Señor, por favor, para poner tus palabras en mi boca, que cada palabra que voy a mencionar, Señor, puede ser palabras en armonía de tu voluntad, Señor. En esta mañana, Señor, te pido, Señor, para abrir nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, que así podemos recibirte, Señor, que también podemos recibir Espíritu Santo, Señor. También te pido, Señor, por los hermanos que están aquí presentes. Si uno está enfermo, si uno tiene una familiar que está enfermo, Señor, que tú puedas pasar su mano sanador sobre ellos y que ellos puedan recuperar más pronto posible, Señor. Todo, Señor, también te pide para darnos, Señor, un espíritu de atención, Señor, que podamos entender y estar presente, Señor, y entender este mensaje, Señor. Y al final no solamente entender este mensaje, sino también vivir este mensaje, Señor. Todo, Señor, te pide en tu santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amém. Amén. Graças, hermano. Bueno, hermanos, como yo estaba diciendo, esta mañana tengo una mensaje muy importante. Bom dia, minha irmã. Na maneira uma vez anteriormente, a Wemainta, um, Rumana aqui tem mensagem hope importante. Pois corda, share, Rumana. Nós estamos bezig, pero corda, share. Share cultura.
el título de este mañana se llama La mente carnal versus la mente espiritual. El título del mensaje está en mente cuta carnal versus en mente cuta espiritual. Hermanos, muchos de nosotros no conocemos la historia de la iglesia adventista y qué sucedió en el pasado. Mi hermana, vou pedir nós não conhecer a história da igreja adventista e o que passa no passado. Y hermana White nos dice que no tenemos nada de temor para el futuro, excepto olvidamos el pasado. Profeta Ellen G. White explica-nos que nós não tem nada para temer ou para ter medo de lo que por passar no futuro, a menos que nós vai olvidar lo que ha passado no passado. Porque, queridos, es importante entender lo que sucedió en el pasado Mas sobre todo, é importante para nós compreender lo que ha passado no passado, para que así podamos prepararnos para lo que viene. assim e nos porta preparar para lo qual que vini. Porque todo lo que está sucediendo hoy en día entre nosotros y también en la iglesia Mas sobre tudo lo que está passando agora aqui, meio de nós, mir humana, e também da igreja, tiene su fundamento y sus raíces en lo que pasó entre los 1950 y 1980. mas sobre tudo lo que está passando de nossa igreja hoje, tem sua raiz, não, tem sua origem, não, de nossa história, de lo que ha passado na área 1950 para 1980. En 1888, Dios mandó dos mensajeros con un mensaje muy importante. Na área 1888, Deus manda dois mensageiros com um mensagem mais importante. Ese fue el mensaje de la justificación por la fe. Esse estava também mensagem de justificação por meio de fé. Y hermano White dice que si el pueblo de Dios hubiera aceptado este mensaje, E o profeta também disse que se o povo de Deus lo aceitar o mensagem aqui, que Cristo ha sido venido en aquel tiempo. então eu Jesus lo ha venido em tempo e também. Pero la iglesia, o mejor dicho, el liderazgo de la iglesia rechazó este mensaje. Pero a igreja of Neobisa, a organização, o líder não de a organização a rechazar o mensagem e o tempo e. Entonces, después de 1888, Pues depois de 1888, nos podemos ver tantos apostasías entrando en nuestra iglesia hoy en día. nós podemos mirar tanto apostasia não que está entrando de nossa igreja hoje em dia. 1888 es casi el inicio donde inició la nueva teología y también falsas doctrinas entrando en la iglesia adventista. Então, se nós repararmos, for de ano 1888, é doutrina verdadeira, pero não é só, pero também doutrina não falso, habita dentro de nossa igreja. Fue después de 1888 que vemos que como tantas doctrinas de demonios estaban entrando en la iglesia. Nós mira que depois de 1888, tá tanto doutrina não de demônio habita dentro da igreja. Eh, y después de un tiempo llegamos con el asunto de Dr. Kellogg, Depois de tempo, nós saímos com o caso de Dr. Kellogg. que inició con algo que se llama el panteísmo, Então, Dr. Kellogg había com o fenômeno de panteísmo. que dice que Dios en todo, Dios en la naturaleza, Dios en todo. Se o doctor aqui a exponer o ponto que Deus está dentro de nós. Deus está dentro do palo, Deus está dentro de nós. Así. Entonces, queridos, después de Dr. Kellogg, llegamos al tiempo de 1950. Depois de Dr. Kellogg, nós está chegando ao tempo de 1950. Porque en aquel tiempo la iglesia publicó un libro, Preguntas sobre Doctrinas. Então, na 1950, a igreja
saca e-book Pregunta Tocante de Doctrina. Y ese libro hizo mucho daño en nuestra iglesia. Anto e-book a causa daño na nossa igreja. Este libro atacó muchas doctrinas de nuestra fe, E-book aqui a atacar roupa e doutrina não, de nos fé. pero generalmente estaba atacando tres puntos. Pero generalmente estaba atacando tres puntos en específico. Uno fue el santuario, el otro fue el punto de salvación y lo otro fue la definición correcto del pecado. E três pontos não. Aqui estava é santuário, promé, é de dois, salvação, e é de três, conta definir qual é a definição para a palavra picar. Y después de que se publicaron este libro, hemos visto cómo muchas personas han cambiado las doctrinas de nuestra fe. Assim é que nós para mira, que depois de lo que a passa aí, a doutrina não tem nossa igreja começa a cambiar. Exactamente. Entonces, queridos, después de 1950, Pois nós por diga- mira que depois de 1950, digamos a 1957, para aí 1957, porque el libro fue escrito en 1950, pero fue publicado en 1957. para sobre e-book aqui, Questions on Doctrine, pergunta riba doutrina, a wordos que vem na 1950, pero na 1957 e-book a eigenlijk sali. Y nosotros no vamos a entrar tanto en eso, será otro día, Outro dia nós também entramos mais profundo em parte E. pero otro día me voy a demostrar a ustedes Outro dia me também mostra minha humana eh, que los dos personas que no, las personas que escribieron este libro que ainda não que escrevi e-book E, estaban muy profundo en el movimiento del ecumenismo. o E2 ainda não estava tem o comunismo, que me tem uma visão de unidade com a Igreja Católica Romana. Porque había algunas personas como Walter Martin en Dr. Barnhouse Estava tem pessoa não maneira Walter Martin e Dr. Barnolds, que son prácticamente evangélicos que eigenlijk de evangelico não está. y ellos siempre estaban cuestionando cada denominación. E não estava tratando de impressionar por denominação. Y cuando llegaron a la iglesia adventista, ellos han visto Pero ora que docena aqui a chega cerca a igreja adventista, não a reparar. em, que la iglesia adventista es el único denominación protestante O igreja adventista estava é única denominação que estava protestante, que tiene una diferente vista a los puntos de la salvación, el pecado y la naturaleza humana de Cristo. anto ora que não a chega e nana a mira que a igreja adventista de sete dias é única denominação que estava tem outro ponto de vista não diferente for de outra igreja não tocante de salvação, que mais meu irmão? La naturaleza humana de Cristo É natureza humana de Cristo. y el asunto del pecado. E assunto de definição de pecado aqui. Igreja Adventista Tatina diferente foi tur outro. Entonces, Walter Martin y Barnes dijeron que no, tenemos que cambiar eso. Então, é hora e Walter Barnell e Walter Martin avisa que não, mas se cambia assunto aqui, porque é assim, não. Porque la iglesia adventista no puede llamar su mismo una denominación protestante. Eso fue lo que ellos dijeron. Então, não avisa, se você não manter ponto de vista na aqui, você não pode chamar você mesmo igreja protestante. Y en otro tiempo voy a demostrar también que
que Walter Martin dijo con sus propias palabras E Walter Martin avisa com sua mesma palavra, não? que la Iglesia Adventista ha cambiado muchas doctrinas en secretos Então, Walter Martin avisa que a Igreja Adventista a cambia roupa e doutrina na secreto. y que ellos han retenido muchos libros que todavía están, nunca salieron de los pioneros. Não? Sim, Sí. ela avisa também que não a retener roupa e book não, que nunca não a sale. Y ese libro tiene que hacer con el santuario, el, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra, The Day of Atonement. É, é Am, de expiação. sí, el día de expiación, o sea, del santuario y todo ese asunto de salvación y también de profecía. Ok. E não avisa que roupa e book na Igreja Adventista a retener para lo que te trata o tema de santuário, o tema de expiação e também Sí, profecia. y también la casa de editora y imprenta era el Review and Herald. Também é drukkerij, Review and Herald. Ellos siempre podían reavisar libros y editar cuando hay necesidad. Não, eigenlijk seu trabalho estava para revisar e-book não, anto druk e-book não, aqui de novo se estava tinha necessidade. Pero en 1957 ellos recibieron la noticia que no pueden revisar y reeditar el libro Preguntas sobre Doctrinas. Anto eigenlijk na 1957 Review and Herald, que é cas editor da Igreja Adventista, arranha e notícia, que e-book aí, que a sali, perguntas sobre doutrinas, sino por aguardo reeditar, ni tampoco por revisar. É trampo cruel. Queridos, una vez, eso es por primera vez en la historia que la Review and Herald recibió esta noticia que no puede revisar y reeditar el libro Preguntas sobre Doctrinas. Por primera vez. Essa aqui é suceder para prometer a história, que o Review and Herald a receber a notícia que o book pergunta riba doutrina na não por revisar para check se tudo está correto dentro, anto que não por reeditar tampouco. Entonces ellos solamente recibieron y tuve que imprimir obligatoriamente. Anto na raia é mandato que na mestre druk e book aqui obrigatoriamente, sem revisar. Entonces, Herbert Douglas, que era uno de los directores de Review and Herald, E onde é diretor na de Review and Herald é ora é Herbert Douglas. él dijo una vez en una entrevista lo que sucedió en la oficina de las publicaciones. Então, é avisa dia de público que com a passa que é revista aqui de publicação, que é drogaria aqui, assunto de publicação aqui. Cuando ellos recibieron la noticia Ora, quando a é notícia, que no se puede reavisar y reeditar ese libro, quando não estava te mar de revisar aqui que tem de e-book, e ellos, tampouco não te mar de reeditar, ellos no sabían entonces lo que ese libro contiene. que me não está aqui que tens que vir de e-book, ei. Pero una de las personas salió con una ponchera en su mano Pero dia a pessoa não a sair com poncheira dentro sua mão, llena con agua bien de água, y con una toalla blanca en su hombro. Persona aqui estava tinha serbete branco também riba seus schouder. Ellos pusieron eso en el piso Então ela põe essa aqui abaixo na suela. y lo que yo estoy diciendo es lo que sucedió realmente. No estoy inventando, ¿ah? Brother, está pensando com o que está pensando aqui, está o que passa realmente. Eu não estou inventando nada. ¿Y sabe qué ellos hicieron ahí? E não sabe Ellos, que não assim e não. todos ellos, uno a uno, estaban lavando las manos.
Eri, kiko na nga si inang Romanang kada uno din ng umpa abay laban naman ng Y, posibilidad. y ellos dijeron, yo soy inocente de lo que va a suceder desde hoy en día con ese libro. Anto na nga bisa sinaki, no está inocente de cualquier cosa que de awe en adelante lo vai pasa ku ebuki aquí. Porque ellos no sabían qué contiene, pero sabía que hay algo que anda mal. Mhm. Pasobra nanta bata sa eigenlijk kiko ting dinge buki, pero nanga mira si ku un kos no ta kanando bon. Y desde hoy en día podemos ver el daño que hice ese libro. Y a hoy día nos po mira romana e daño ku ebuki aquí, aha si. Porque ese libro prácticamente destruye la fe en tener victoria sobre el pecado. So ebuki e ta destruir e fe de una persona ku quer alcanzar victoria arriba pica. Ese libro destruye la ministración de Cristo en el santuario celestial. Ebuki e ta destruir el ministerio de Cristo Jesús en el santuario de cielo. Bueno, pero vamos a enfocar eso más profundamente en otro día, que voy a demostrar eso en detalles. Pero otro día nos vai más profundo de parte, brother Tabisa, te vai mostrar en detalle. Ok, eso fue en 1957. Se estava até 957. 1957, correto. Entonces vamos a ir rápidamente a 1970. Van 1970 agora. Eso era otro área donde la iglesia adventista entró en un gran apostasía. Na 1970 também a Igreja Adventista adentra de uma apostasia mais grande mesmo. El diablo ha intentado 5 veces para introducir algo que se llama la nueva teología. Cinco via é demônio a purba para introduzir den igreja algo que seria chamar teologia novo. La nueva teología quiere decir, tú sabes, las cosas que hablan en contra del santuario, de la salvación, que no podemos tener victoria sobre el pecado. Sí, en nueva teología, ahora menciona ese, está referir na hecho que está enseñanza, que está indicando a gente que está ahí, que asunto de santuario aquí no es verdad, que esta cambia también tu unificación de salvación, anto esta laga a gente comprende ahora que no por ahí victoria riba picar, esta es teología nuevo. Pero la nueva teología tiene algunos puntos claves. Pero tiene algún punto en la clave de teología nuevo aquí. Ok, por ejemplo, la nueva teología enseña que Cristo vino con una naturaleza humana no caída. Teología novo aquitasia que Cristo Jesús abini con una naturaleza humano que no acai. Y también que la justificación es solamente declarado Y que justificación está solamente declarar. y que santificación no es esencial para la salvación. Y que santificación no está esencial o importante para nuestra salvación. Y el otro punto también es que el pecado no es una decisión, sino una condición. También está declarar que picar no está una condición, picar no está una decisión que gente está toma, pero más bien está una condición. Sí, entonces esos son los puntos claves de la nueva teología. Ese es el punto tan clave que teología novo aquí está manejar. Entonces desde ahora si voy a mencionar la nueva teología, ustedes saben más o menos lo que estoy refiriéndose. Que de ahora en adelante, ahora que el brother mencionar, teología novo ya no se acaba de qué se trata. ¿Ok? Porque la mayoría de los pastores están enseñando eso, la nueva teología, hoy en día. O sobre hoy en día, lo que nos va a estar con la mayoría de pastor, no está teología novo, no está presentada en la mensaje, no. Entonces, el diablo ha intentado 5 veces para introducir la nueva teología en la iglesia adventista. Mientras cinco días el demonio trata de 13 de iglesia adventista y teología novo aquí. El otro día yo puedo demostrar hasta las fechas que él ha intentado y también los nombres de los Otro pastores. día nos va a indicar hasta cinco fechas, ¿no?
que ela purba para introduzir a teoría erróneo aquí de Iglesia Adventista. También los nombres de los pastores que quería Também é introducir. nome que é demônio a usa para introduzir isso aqui. Hermanos, lo que voy a decir ahora, ustedes van a quizás despertar. Lo que como é também bisa agora que romana, quizás lo lanta nos fez sonho. Hermanos, esas 5 veces el diablo ha fallado. Turan eh, cinco biana e Satanás a falha. ¿Y sabe por qué? E você digo, Porque la Asociación General no permitió en estas 5 veces que se introdujeron la nueva teología. lo que passa tá com a conferência general, turan cinco biana com Satanás a purba introduzir a teologia novo falso e a conferência general of a headquarters na igreja adventista não a permitia ser. Pero el sexto vez, el diablo utilizó un hombre llamado Desmond Ford. Pero é de seis biacos Satanás apurba introduzir a teologia falso aqui. Satanás usa homem que chama Desmond Ford. Desmond Ford era uno de los teólogos más inteligentes que la iglesia adventista tuvo. Então, Desmond Ford aqui tá onde é teólogo de mais Inteligencia. brilhante que a igreja Ajá. adventista a conhecer. Y todo el mundo pensaba que ese hombre va a hacer un gran impacto en la iglesia adventista. Então, tu rende pensa que o homem que Desmond Ford lo hace impacto grande na igreja adventista. Pero lamentablemente el diablo utilizó a Desmond Ford para destruir la iglesia adventista. Pero lamentablemente Satanás usa Desmond Ford para destruir a igreja adventista. Y fue la Asociación General que permitió que Desmond Ford introdujo esas Introdujera. falsas doctrinas. Então, eigenlijk a Conferência General a permitir que o Desmond Ford para introduzir a doutrina não falso aqui, dentro da Igreja Adventista. Pues la mayoría de ustedes conoce que Desmond Ford está más conocido para atacar al santuario. Eigenlijk Desmond Ford aqui é teólogo adventista que está conhecido que está atacar a ensinança de santuário. Pero yo creo que casi nadie lo sabe dónde inició él con esa vista falsa del santuario. Pero brother da bisa eta pensa que o pende no sata onde Desmond Ford a começar com engaño aqui, tocando Porque, santuário. porque todo eso inició porque Desmond Ford tenía una falsa vista de qué significa ser justificado. Essa aqui é só depa sobre Desmond Ford estava tendo uma ideia completamente errônea, robês, de lo que significa power do san, justificar. Justificado. Él tenía una falsa vista de la doctrina de la justificación por la fe. Estava tendo vista falso, robês, de doutrina de justificação para meio de fé. Entonces, después de eso, él vino a cuestionar Daniel 8:14. Depois de essa aqui, Desmond Ford adianta para questionar Daniel 8:4. Yo escribo ese en detalles en mi libro. Me dá toma nota de essa aqui em detalhe, de book que brother aqui escreve. Al final voy a demostrar cuál libro. Na final, também mostra e book que está Pero, referindo a ti. pero se llama En defensa del adventismo. Então, o book chama Na Defesa de Adventismo. Está disponible en español y en inglés. Vou poder comprá-la na espanhol ou na inglês também. Pero ahí yo va a decir en detalles cómo todo sucedió. Dentro do book, botar detalhadamente escrever quanto coisa passa. Y también cómo la Asociación General permitió y, ¿cómo se dice? Fundó, ¿verdad? Tu fund es Uhum, fundó. uhum. O sea, vamos a ir a apoyar con su propio dinero a Desmond Ford para seguir enseñando estas falsas herejías. Então, dentro do book, nós também mira com a Conferência General de Tempo e com a mesma senang a decidir de apoiar o teólogo aqui que doutrina falso aqui Desmond Ford para seguir predicar o assunto na Igreja Adventista. Ok. Entonces hubo también una controversia sobre Romanos capítulo 7.
Tabata tiene una controversia también en cuanto a Romano capítulo 7. Hermanos, eso controversia hasta hoy en día sigue esta controversia. Te awe controversia aquí te sigue en el pueblo de Dios. Porque Desmond Ford y Robert Brainsmith dijeron que el hombre de Romanos capítulo 7 es una persona convertido. Mas sobre Desmond Ford y Robert Brinsmith avisa que el hombre que Romano 7 está papia de dieta un hombre convertido. Pero otros teólogos dicen que no, el hombre de Romanos capítulo 7 es un hombre perdido. Pero otro teólogo no avisa que no. El hombre de Romano 7 está un hombre perdido. Pero Desmond Ford dice que no, es un hombre convertido y lo que pasa es que siempre tenemos que luchar en contra del pecado. Pero Desmond Ford abin que asunto que no. Romano 7 está referido a un hombre que siempre tiene que luchar contra el pecado. Ok, un momento. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. estamos viendo la pantalla. Vamos a leer algunas cosas. ¿Usted puede leer alguna cosa romana? Conceptos conflictivos sobre la mente carnal. Esa aquí está el concepto na que 13 conflicto um, en cuanto a mente carnal. Hermanos, recuerda que yo no sé en cuál momento, pero en algún momento el panel solar va a hacer un reset. Guarda que eu não sei que hora, pero na dado momento painel solar também hace un reset en tu comunicación de caia, pero después se te bem back. Sí. ¿De qué momento ahí llega? Si nos no te atiendes usted. Pero mientras tanto, nos está así oración. Mientras que nos está guardando bien y back. Láganos ora, mi hermana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, nos está alabado y nos está glorificado el nombre en el momento na aquí. Y nos está pedido para o man Emmanuel Isaac, que está trayendo el tema de tan importancia aquí para nos obviamente, Señor, que abo por ayuda, el man aquí, y ayuda-nos también, de tal forma que nos por cabo de escuchar el tema aquí, y por permitir que corriente también back, de forma que nos por seguir. Laga que te aquí nos por retener información que nos a recibir, para ahora que viene back, nos por continuar con estudio importante aquí. Perdonarnos picanan, oh Señor, y ayúdanos para nos por vivir el mensaje de justificación por medio de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tin cantica oración en el momento en aquí, mientras que nos está guardando mi hermana. Per canta 5, 10, 2, sì. Pero primo. Bisa Asina, 5, 10, 2. Net in mi meester, Jesus teinan. Ora mi falla, itin mester. Klapa ayuda, itene mi man. Net in mi gran mister. Net in mi gran mister. Net in mi gran mister. Jesus teinan pa conforta-me, net in mi gran mister. Net in mi mister, Jesus está fiel. Nunca etabai laga mi so. Sempre mi ta confiada in mi rei. Net in mi gran mister. Victoria. Net in mi gran mister, net in mi gran mister, Jesus teinan pa conforta-me,
net in mi gran mister. Net in mi mister, fuerte está, cargando mi picaran pisar, y de tristeza mi por cantar, net in mi gran mister, net in mi gran mister, net in mi gran mister. Jesús teinan pa confortar-me, né, de mi gran mister. Amén. Né? ¿Él llega? Ok. Sí, Sí, ajá. estoy Danke, aquí, mi estoy hermano, aquí. bonita cantica. Hermano Emanuel, ¿se encuentra? Sí, estoy aquí. Ok. Ok, vamos a continuar. Nos te van a seguir, hermano. El doctor Ford cree que Cristo nos imputa los actos de su propia vida, mientras que al mismo tiempo conservamos nuestra vieja mente carnal. Dr. Forta quiere que Cristo está pone riba nos, o está pasa over para nós, e acción nang de su mes vida, mientras que en mes momento no está conservado, o sea, que no está queda con nos mente viejo y carnal. Para simplificar eso, Dr. Ford cree cuando una persona está justificado que Si él, él, sí, puede terminar. ok, Dr. Ford cree que cuando una persona está justificado, que todavía en el ser humano queda su mente carnal. Quer mendipa, así es simple para comprender, Dr. Forta quiere que ahora una persona guarda justificador de Cristo, toda su mente te queda carnal. Ok. Pero vamos a ver ahorita lo que dice la hermana White y la Biblia. Lo vamos a lo que Ellen G. White ha visto, rivesa aqui. Ok. Eso es de un libro de Desmond Ford. Isso aqui tá e book de Desmond Ford. Él dice la siguiente. Y mire, anota bien, cuando Desmond Ford utiliza la palabra naturaleza, Nota bom, eh, ora Desmond Ford papia de a palavra naturaleza, no tenemos que confundir la naturaleza pecaminosa con la naturaleza carnal. nós não mesmo confundir e naturaleza pecaminoso com a naturaleza carnal. Porque muchas veces la naturaleza carnal se refiere más a la mente carnal. Então, a naturaleza carnal, o bibiata referina a mente de gente cuta carnal. ¿Ok? Entonces él va a utilizar términos que parece bien, Então, usa certo término na cuta parce, bom, pero son literalmente la manera como él va a engañar a las personas. pero essa aqui é a fórmula que está usa para ganhar gente. Es perfectamente calculado para engañar cualquier persona. Que mente de é homem que está completamente bom calcular para ganhar gente. Ok, aquí dice, la vieja naturaleza no muere ni desaparece gradualmente hasta que Cristo venga y la cambia en su regreso. Aunque fue legalmente destruido en la cruz y el pecado ya no tiene por qué reinar sobre nosotros, en realidad es destruido en la segunda venida de Cristo. Então, bisa que a natureza bio não está muri, nem não está disperse gradualmente, que é um processo, de hora que Cristo viene back e cambie na su regreso. Dice que aunque el aborto legalmente destruía a cruz, y que pica ya no tiene pa kiko de reina riba nos, e te dice que en realidad a naturaleza vio aquí ta guardo destruir na e venida, na segunda venida de Cristo. Recuerda que él está refiriendo aquí no a la naturaleza pecaminosa, sino a la mente carnal. En referir que na e naturaleza pecaminoso, pero eigenlijk te referir na e mente kuta carnal. Ok. La razón por que la mayoría de pastores no cree en que vamos a tener victoria sobre el pecado Era só para que o Hopi Pastor na nota que reconoce vai ter vitória riba pica, y que vamos a pecar hasta el segundo venida de Cristo
E com nanta querer que não se vai seguir a se picar, tena é venida de Cristo, fue ese hombre, Desmond Ford, que puso esa mentalidad. da Desmond Ford a crea e a pone a mentalidade aqui. Da ¿Ok? pessoa que pastor nanta querer sei, awe, Vamos a ver. bawa. En el cristiano, aunque acepta a Cristo, descubre en realidad que su vieja naturaleza aún lucha contra la nueva naturaleza. Então, bisa que é cristão, aunque que é aceitar Jesus, é também a descobrir que a realidade de sua natureza bio ainda está luta contra de sua natureza novo. Desmond Ford está diciendo, cuando alguien está convertido, tú obtienes una nueva naturaleza, pero como cualquiera, la vieja naturaleza queda dentro de ti. Que me lo que insinua aqui não, que ora vou aceitar Jesus, botar em uma natureza novo, pero com que vai bem, a natureza bio está queda dentro. Por favor, una vez más, no se confunda. Estamos hablando aquí de la mente, ¿ok? No de la naturaleza pecaminosa. Não confundir aqui não nossa papel de mente, de lo que Estamos é hablando de la pensar, mente, não de natureza pecaminosa. estamos hablando de la mente carnal y la mente espiritual, ¿ok? Nosso papel de mente carnal ou de mente espiritual. Porque si uno no conozco a Desmond Ford, se va a pensar que lo que él está diciendo es la naturaleza pecaminosa. Então, se nós não conhecer Desmond Ford, nós vai querer que tá de natureza pecaminosa e papi. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Pero o que a Bíblia te diz eigenlijk? La Biblia refuta esta falsa idea de Desmond Ford. A Bíblia está desbaratar completamente a ideia falsa aqui de Desmond Ford. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. A Bíblia te diz que se alguma pessoa está em Cristo, o que está passa? Está uma criatura nova. E cultura é cosnambio a passa by. E ata aqui, turcos a vira novo. La Biblia dice plenamente, cuando tú estás en Cristo, tú estás una nueva criatura y no queda nada vieja en ti, queridos. Então, bisa que ora nós aceitar Cristo Jesus, turcos a vira novo de nós. E não tem nada bio mais de nós. Pero Desmond Ford dice que no, cuando tú aceptas a Cristo, todavía la vieja cosa queda en ti. Pero Desmond Forte bisa, não. Mas que kubo aceitar Cristo e cos bio ta queda dembo. Vamos a ver lo que él dice más. Vamos aqui começa, te bisa. Ay, eso está fuerte, hermanos. Eso fue que Desmond Ford predicó en un campamento de 1974. De um campamento de 1974, ela predica esse aí. Que, mire, queridos, yo quiero que ustedes presten atención porque vamos a llegar a un punto muy importante. Romana paga bom atenção para sobre nós também chega a um ponto mais importante. Ajá. Aquí dice, eso es lo que Desmond Ford dice, tú y yo, ángeles y demonios, somos una extraña contradicción, una mezcla del cielo y infierno. Cada uno de nosotros, el más santo y el menos santo, una mezcla de lo bueno y lo malo. Ay, ay, ay. Ito bisa ami e abo. Angel ng e demônio não. Nós tá nós tem contradição estranho de nós. Esta maneira mescla de cielo e inferno. Cada de nós é de mais santo e é mais menos santo. Nós tá mescla de lo que está bom e lo que está malo. Desmond Ford está diciendo aquí que somos ángeles y demonios. E men Desmond Forte bisa aqui não, nós tá angel não, pero nós tá demônio não também. Porque Desmond Ford dice que cuando una persona está justificado, Desmond Forte bisa que ora ainda está justificar, todavía queda en él la mente carnal. ainda dentro de mente carnal tá queda. Y lo que él utiliza para sostener eso, Lo que te usa para sostener a ponencia aí, eh,
déjame buscar porque yo tenía eso aquí. Él utiliza déjame ver, una verso Esta usa un text. y eso del libro creo que es Gálatas. Esta usa, esta pensa que está un text de Gálatas. Em, ok, vamos a ir a Gálatas 5, 16 y 7. Van na Gálatas na 5, 16. 16 y 17. Ok, voy a leer. Aquí dice, verso Dale. 16. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Presta bien atención. Y esto se opone entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Sí, esta menciona Galatia ng Sí. 5, 16 y 17. Estoy aquí en mi Biblia. Un momento. Si urmai é para mim comer, vou dar bem. 5, 16 e 17. Tabisa, mas si Galatios 5, 15 y 17. No, es 16 y 17. 16. Sí, dice, mamita bisa boso, cana según espíritu y vos solo no cumple con deseo de carne. Para sobre carne te pone su deseo contra espíritu y espíritu contra carne. Para sobre esa que nanta contrario na otro. Para vos no hace cosnan, para vos no hace cosnan que vos quiere. Ok. Hay dos interpretaciones teológicas de este texto. Tem dos interpretaciones de el texto aquí. El primero interpretación teológico dice que, em, que el, que el pecado es tan fuerte que la carne pierde, no, que el pecado es tan fuerte que el Espíritu Santo no puede mantener su mismo ahí. Esta pisa posición teológica tocante de texto aquí te explica, o que le haga comprender que el pecado así fuerte que Espíritu Santo, su presencia no por queda en mente. Entonces, ellos están diciendo que siempre vamos a, ellos quieren llegar con esa conclusión que siempre vamos a luchar en contra del pecado. Que me conclusión que que llega a que siempre va no se va a quedar lucha contra el pecado. Pero la otra interpretación teológica dice Pero otra que, interpretación teológica te avisa que el impulso que el Espíritu Santo hace es tan poderoso que la carne pierda su control. Então, bisa que o impulso que o Espírito Santo da raça riba e rende su mente, ta pone que rende te perde control. Sí, la carne pierda su control. E carne ora te perde control. Queridos, de las dos interpretaciones, el segundo es el correcto. E as duas interpretações aqui, e de dois tá, são correto. El asunto de este verso or, Essa do dia texto aqui, está diciendo que, o sea, la interpretación correcta de este verso está diciendo que cuando el Espíritu Santo hace su impulso dentro del pecador convertido, e texto aqui te visa que ora que o Espírito Santo hace su impulso den e persona que está convertida y arrepentido, e arrepentir, es tan poderoso que la carne ya no tiene control y dominio. está assim poderoso que carne não tem controle e domínio. Y por eso en Romanos 8, Y para ese, en Romano 8, en verso 5, versículo 5, dice la siguiente. te avisa lo siguiente. En Romanos 8:5. Romanos 8, versículo 5.
Dice aquí, porque los que son de la carne, las cosas de la carne piensan, pero que los que son del espíritu, las cosas del qué, piensa las cosas del espíritu. Porque Amén. la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Sí, Romano 8:5 tabisa. Pa sobra, esnanku ta según e carne, ta fija ng mente, riba e cos ng di carne. Ma esnanku ta según espíritu, riba e cos ng di espíritu. Versículo 6. Pa Sí. sobra e mente fija riba e carne, ta morto. Ma e mente fija riba espíritu, ta vida y paz. Entonces, Desmond Ford dice que cuando una persona está convertido, experimenta, ¿sabes? Nuevo nacimiento, todavía queda en la mente carnal, y, o sea, la mente carnal lucha constantemente en contra de la mente espiritual dentro de él. Amen. Lo que Desmond Forte dice que a pesar que una persona nace de nuevo, pero en mente carnal ta lucha contra de mente espiritual, uta denje que tu vai. Sí, dentro de una persona que queda de todavía. Dende persona su mente. Sí, entonces Davenport dice que por eso él dice que somos ángeles y demonios. Ta pese ta bisa que no está ángel y no está demonio. ¿Dónde se fundó esa idea originalmente? Ta di unda Desmond Ford a sali que idea que unda la comisa, unda la original. Pues déjame decirte que el diablo inventó eso en Génesis 3. La gami bisabo que Satanás inventa esa aquí de Génesis 3. Porque el diablo dijo, bueno, el diablo estaba diciendo a Eva que Eva puede pecar y mantener su mismo todavía en la presencia de Dios. Para sobra Satanás pretende que Eva que por así pica ante todo queda en presencia de Dios. El diablo estaba planteando la idea que el bueno y lo malo puede reinar juntos. Que me lo que el diablo estaba quiera laga Eva quiere que es bom y es malo por viva junto. ¿Ok? Entonces, esa idea viene originalmente de diablo. Idea esta de Satanás también. ¿Ok? Porque aquí en la pantalla, déjame buscar algo aquí. Déjame ver. Está buscando Eso, algo. eso se viene del paganismo, yo creo que dice, ¿verdad? Y Sí. así hace eigenlijk también de paganismo. Porque el paganismo dice que el bien y el mal pueden reinar juntos. Mas sobre paganismo of dualismo, assim, que é bom e é malo por reina junto. Sí, eso se llama dualismo. Gracias, hermano. Entonces, mira, queridos, todo ustedes no han visto que la mayoría de las religiones, como Romana, hindú, nós não para que a maioria de religião, como hinduismo, como tú sabes, las cosas de yin yang y todos esos asuntos, pues ciência de hinduísmo, yin yang, etc. E assunto, né? ¿ustedes no han visto que ellos tienen dioses que son buenos y dioses que son malos? Nós não para que ainda aqui tá papel de Deus não cuta bom e Deus não cuta malo. O sea, los hindúes que tienen dioses paganos que son buenos y también tienen dioses que son malos. Então, de na ciência, nada bisa que tem Deus não cuta bom e tem Deus não cuta malo. Y eso es espiritismo. Pero eigenlijk é coisa da espiritismo, tá? Entonces, todo eso es imagen lo que ustedes ven que son de denominaciones, E me imagina que nós religiones. mira aqui riba tá de diferente denominação, não? Mire, aquí en el lado derecho es de la Yin Yang, Es una mandrechi ita e yin yang de China. de chinês na China. Ok. Entonces usted dice, pero Emanuel, ¿qué tiene que hacer eso con el estudio? Anto bota puntra bota bisa pero rumah pa como te estudia cosa e. Vamos a ver, vamos a ver. Awa. Las enseñanzas que podemos ser justos y pecadores al mismo tiempo y que seguiremos pecando hasta la segunda venida de Cristo, hasta la glorificación, tiene su raíz en las enseñanzas del dualismo pagano. Esse yansa nang
Cuta sim, que nós porta justo e pecador na mesmo momento. E que nós vai seguir assim picar. Te ora Jesus vini, te na glorificação, tem na raiz de ensinança na de dualismo pagano. Porque ellos dicen que no, hermano, no, no importa, tú puedes pecar hasta el fin y todavía está en la presencia de Dios. Pastor, não te ai não, Romão, vou seguir assim picar até na final, pero toch bota queda de presença de Deus. Pero queridos, eso es el dualismo. Pero é coisa então ensinança dualismo. Porque ellos enseñan que no, el bueno y el mal pueden reinar juntos. Pastor, lo que nada assim está com Romão é bom e é malo por reina junto, lo que está Pero, pero ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo que no puede servir dos dioses. Amém. maestros. Creo que en español dice la palabra Você maestro. dos maestro. Ok, sí, exactamente. Jesús dice plenamente que no puede servir dos maestros. Entonces, Você diz queridos, claramente, sí, dile hermano, sí. que nós não por servir dos maestro, Entonces, o tú sirves a Satanás o tú sirves a Dios. mas nós temos que decidir se a nós servir Deus ou nós servir Satanás. Y discúlpame que si voy a ofender a una persona, E perdoname se no momento na que me ofendeu ainda. si uno está aquí y cree en eso, Se botar aqui dentro, agora aqui, anto botar querer crença, doutrina aí. es tiempo para arrepentir. Dá tempo para não se arrepentir, minha irmã. Porque es bien claro que tú estás sirviendo el mismo diablo. Para sombra, eigenlijk, lo que botar servindo está Satanás mesmo. No podemos servir dos maestros. Nós não por servir dos maestros. Entonces, toda esa idea que vamos a pecar hasta el fin tiene su raíz en el dualismo pagano. Pois tudo é ideia que o guardo trazer delante e que nós se vai seguir a se picar. Tem na final é também forte dualismo pagano. Ok. Em, un momento. Ok. Entonces, vamos a continuar. Hermano, tú Mas, tienes que decir mi tiempo porque... sim, está, tinha que ter. Ok. Pero vamos a ver entonces... Ay, 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 eso está fuerte. Wow. Mira qué Desmoford dijo aquí. Eso está fuerte, querido. Somos Sim. hijos del diablo y también de Dios. Ay, ay, Uau. ay. Eu aqui que o 14 te escrevi aqui, não, que nós te unam de diabo e também o de Deus. Porque, ¿qué dice la Biblia? Él dice eso porque la Biblia dice, el que peca es de diablo. Ay, ay, ay. Eta bise que eu sei sobre a Bíblia, da bise é um quase picata de diabo. Ay, ay, ay. Wow, eso está fuerte, ¿ok? Pero mira, Então, mira, recuerda que él fundó la idea que vamos a pecar hasta el fin, ¿eh? Ese fue ese hombre que fundó esa idea, não duvidar que é uma décima forte aqui a bica ideia que nós vai seguir a se picar até na final. ¿ok? Eso está demasiado fuerte. Pero vamos a ver lo que dice hermana White. Bom, aqui que o profeta Tabisa, ela de White. Ok, hermana White dice la siguiente. Ellen White también refuta esta falsa idea y deja claro que no se trata de una modificación, sino de una transformación de qué? De la naturaleza. Amém. Ellen G. White também está refutar, que me está descreditar a Umbanda e teoria falsa e de décima forte. E está Ok. lá claro que não se trata aqui de uma modificação ou endireitamento, sino uma transformação completa da natureza. Amén, hermano. Ah, tú traduces muy bien, gracias. Eso con poder, así me gusta. Toda a Ella glória dice, para Jesus. ella dice, la vida del cristianismo no es una modificación o mejora de qué? De la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce, mira bien, una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. E dan bisa que a vida de cristão não é um endireitamento ou uma modificação ou um melhoramento de vida pior, pero é uma transformação da natureza. Lo que está Ok, pasando é lo produzir mesmo morto na ame e pica e vida completamente nova da surge. Em cambio, amén. aqui lo guardo efetuar unicamente para a obra eficaz, perfeito do Espírito Santo.
hermano deja bien claro que no es una modificación, ¿ah? Sino una transformación. Ok, vamos a ver lo que dice Jones. Vamos aqui com Jones da visa. Jones, recuerda que Davenport dijo que el hombre de Romanos 7 es un hombre convertido. Corda com Desmond Ford da visa com o homem de Romano 7 tá um homem convertido. Ok. Jones dijo, el Pablo odia el mal y declara que jamás lo hará. Sin embargo, contra su voluntad y contra de su ser. Pero qué es y quién lo hace realmente? Congregación. El pecado que mora en él. ¿Y quién lo gobierna? Congregación. Satanás. ¿Quién es el amo de ese hombre? Satanás. Ahora bien, cuando un hombre es liberado de esa mente canal, de esa mente egoísta y satánica, ¿quién lo controla? ¿Quién es entonces su amo? Congregación Cristo. Ok. E Pablo tá odia é malo e tá declarar que jamás ele o hacía. Pero, sin embargo, contra de su mesma voluntad y contra enter su ser, está cierto. Pero, Kiko está y quién está así esa aquí realmente? A tua congregação está contestar, tá é pecado te viva dentro. Eu lhe pergunto também, e quem está governar a pessoa é ora ei? A congregação está contestar, Satanás. Eu lhe quem está su amo, quem está su dirigir o homem aqui? A congregação está contestar, Satanás. Awel bom, ora que a gente wordo liberado e mente carnal aqui, de mente egoísta e satânico aqui. Tá quem tá controle é ora ei. Quem é ora ei tá vira su amo, su dono. A congregação está contestar, Cristo. Entonces John explica que el hombre de Romanos 7 estaba controlado por Satanás. Que man, aqui não, até Jones te explica claramente que o homem estava tá wordo controlado por Satanás. No es un hombre convertido. E não tá um homem convertido. Ok, seguimos. Não sei se. Eh, A.T. Jones vincula fuertemente el mensaje de Romanos 7 con la esencia misma de la justicia por la fe y declaró que la comprensión errónea de ese capítulo es satánica. Uhum. Até Jones te vincular, ou seja, está pone um link forte tem a mensagem de Romanos 7, que é a essência mesmo de justificação para meio de fé. E está declarar que o compreendimento robês de capítulo aqui é de Deus, é satânico. Entonces Cristo vino al mundo revelando el verdadero evangelio como nunca antes Cristo vino en el hombre. Entonces Satanás toma esa misma mente carnal, que es el paganismo, que en el paganismo se había igualado a Dios. Tú eres el dualismo aquí. Y ahora la cubrió con su propia idea de fe y lo hizo pasar por justificación por la fe. O que tenemos la mente de Cristo y no la mente carnal. O que tenemos la mente de Cristo y no la mente de Satanás. O que tenemos la idea del Señor de la justicia por la fe y no la de Satanás. Wow. Entonces, recibiremos ciertamente la lluvia tardía, la enseñanza de justicia conforme a la justicia. Entonces vayamos a ello en el temor de Dios, buscando que su Espíritu Santo no nos lo aclara, para que el Maestro de justicia pueda enseñarnos justicia conforme a justicia. Amém. Então, isso é hora aí, Cristo abinina o mundo aqui para revelar o verdadeiro evangelho de maneira nunca antes. E Jesus abini tem gente. E ora Satanás atuma e mesmo mente carnal aqui, que tem paganismo, estava igual na Deus, e agora ela cobria com sua mesma ideia de fé, e ela passa a maneira cos cuta justificação para fé está. Ou, laga nós tem em mente de Cristo e não em mente carnal. Ou, laga nós tem em mente de Cristo e não em mente de Satanás. Ou, que nós por tem a ideia de o Senhor de justiça para fé e não é um de Satanás. E ora nós lo recebi de verdade é ao celular.
enseñanza, enseñanza de justicia, conforme lo que está justo, o sea, justicia. Ore nos lo vai na de el temor de Dios, buscando de su Espíritu Santo para aclararnos, para el maestro de justicia, por sí, a nos también, ¿qué es justicia? Entonces, John dice plenamente clara que hay una justicia falso y hay una justicia verdadera. Mas aqui na lo que Jones que explica, tá? Que tem um mensagem de justificação para fé, que está completamente falso, e tem um mensagem de justificação para fé, que está verdadeiro. Y Jones dice plenamente que la mente canal es la mente de Satanás. Então, aqui na Jones também diz plenamente a mente carnal, a mente de Satanás está. Entonces, él dice que cuando uno obtiene la mente espiritual, todavía dentro de él queda la mente canal. Então, é também que, pode repetir essa parte, por favor? Sí, cuando una persona está convertido y tiene la mente espiritual, todavía queda en esa persona la mente canal. É também que, ora uma pessoa está convertida, que o Espírito Santo está vivo dentro, ainda a mente carnal está queda. Sí. Entonces, vamos a ver, espérate. Ok, no vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas cosas aquí. Entonces, Satanás, no, eso es la misma cosa, ok. Y después deja claro que ambos canales y espíritus no pueden permanecer o reinar juntos. Então, esta laga completamente clara, está Ati Jones, que em mente carnal e em mente espiritual não queda junto, não pode reina junto. Y recuerda que Cristo también dijo, no podemos servir dos maestros. E guarda com isso também avisa que nós não podemos seguir dos maestros. ¿Cómo puede un hombre conocer la justicia de Dios por sí mismo con la mente carnal? La Com mente de mente, Satanás. Porque eso es la mente carnal. ¿Puede ese hombre hacerlo? Congregación, no. ¿Puede la mente de Satanás conocer la justicia de Dios? Obviamente que no. sim, esta pontra com é homem por conhecer a justiça de Deus de su mês com uma mente carnal, e mente de Satanás. Passou, mas essa que é mente carnal. Gente por assim, essa aqui é congregação de bisa. Não. En mente de Satanás, ¿es por conocer la justicia de Dios? Ok. Jones afirma que el hombre de Romanos 7 no es un hijo de Dios. Perdón, Wagner. Wagner está afirmando aqui que o homem de Romanos 7, nós estamos papiando de dizer, eigenlijk não está um hijo de Deus. Ok. No vamos a leer todo, algunas cosas vamos a leer. Aquí vamos a leer. Un hombre vendido es esclavo. Por lo tanto, el hombre vendido al pecado es esclavo del pecado. La característica principal del esclavo es que no puede hacer lo que le plazca, sino es que está obligado a hacer la voluntad de otro, por muy fastidiosa que sea. Pablo muestra así que la verdad que su afirmación de que el hombre, o como hombre canal era esclavo del pecado, porque lo que hago no lo entiende, pues no haga lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sim, é deve ser persona, não está, é persona vendi, está esclavo. Consequentemente, el hombre é persona vendi vai de picar, esclavo de picar. Então, a característica principal de persona que está esclavo está que não pode fazer o que é mesmo, sino está aí obrigada a fazer a vontade de outro, para mais terrível ou fastidioso que essa aqui portar. Pablo está demonstrar assim aqui, é verdade, de sua afirmação, de que é, como um homem carnal, está um escravo de pecado. Para sobre o que é que hace, enta compreender. Para sobre enta hace lo que eigenlijk é tem desejo de hacer, sino lo que é tem rabia de bater, deseja e enta hace. Ok. Él afirma que el hombre de Romano 7 era un siervo de pecado. Esta afirma aqui não que o homem de Romanos 7 eigenlijk estava um servidor de pecado. ¿Acaso Cristo nos libera de una verdadera experiencia cristiana? En absoluto. Entonces, la esclavitud del pecado de la que se queja el apóstol en el séptimo capítulo de Romanos no es la experiencia de un hijo de Dios, sino la de un siervo de pecado. Eso está bastante claro. Esta bisa claro aqui não Yuri, acaso
Cristo de liberarnos de una verdadera experiencia cristiana? No, absolutamente. E ora esclavitud na pica, e para se picar, que o apóstolo Pablo ta queja e ta exclama over de em 17 capítulo de Romano, não é uma experiência de um hijo de Deus, mas bem é a experiência de um que sirve picar. Pero recuerda que Demofor dijo que no, el hombre de Romanos 7 es un hombre convertido que está luchando contra el pecado. Pero acorda boa romana, que anteriormente, o brother explica que Romano 7 trata que nada de um homem convertido, da luta contra o pecado. O sea, Desmond Ford enseñó eso que el hombre de Romanos 7 es como convertido. Então, ela visa, ela papia maneira que o homem de Romano 7 é um homem convertido. Ok. Mira, él afirma que el hombre bueno, Wagner afirma que el hombre no regenerado de Romanos 7 no puede hacer ni siquiera el bien. Que me lo que o Wagner está afirma aqui, né? Que o homem de Romano 7 é homem não regenerar, que é homem não transformar, não pode assim, nem sequer é o que está bom. Que quisieran debido a su esclavitud, la imposibilidad del hombre no generado de hacer que siquiera el bien que quisiera se ha demostrado en Romanos 8:7 y Gálatas 5:17. Maar que na de bisa que ni siquiera é bom of lo que é quer hasi e não por hasi, de bi que eigenlijk é esclavo. É impossibilidade. É hecho que é persona não por é homem é homem aqui da experiência o é não por ni é não aguardo regenerar, ou seja, é não aguardo transformar, é não por hasi ni é bom ni é malo que é lo que a hasi está demonstrado em Romanos 8:7, Galátios 5:17, según Wagner. Ok. Ahora vamos a ver lo que el manual dice. El Vamos manual, a vai te visa. el manual también confirma que la naturaleza carnal muere. Ela te vai te visa claramente que a natureza carnal está morir. Por la gracia de Cristo se está produciendo una transformación asombrosa en los corazones, wow, eso está fuerte, corazones corruptos de los hombres. La obra realizada en el carácter de los pecadores. Mira bien, que ella habla de carácter, ¿eh? La mente espiritual. La obra realizada en el carácter de los pecadores por la gracia de Cristo es una obra mayor que realiza un milagro en los cuerpos humanos. La vieja naturaleza carnal muere y surge ¿qué? Una nueva criatura, semejanza de Cristo. Eso es justificación por la fe, queridos. La experiencia. Então, é a seguinte descrição, te visa. Por meio de graça de Cristo, lo que te pasa de a persona tá, que tá guardo produzir uma transformação que tá assombra a gente. E essa que tá sucedendo em coração, eigenlijk antes estava tá corromper esta coração de gente. É obra realizada em caráter de pecador, na culpa graça de Cristo, tá entregando a mesma Cristo, tá uma obra mais grande que realizar te hasta um milagre de culpa de gente. Lo que te pasa en realidad tá que a naturaleza carnal viejo está morir e está surgir uma criatura que está criada na semelhança de Cristo, esta maneira Cristo. Essa é Ese, a definição de justificação por meio de fé. sí, esa es la experiencia la verdadera experiencia de justificación por la fe. Essa é a verdadeira experiência de justificação por meio de fé. Ok, y luego viene la santificación. E depois santificação também. Ok, ella dice, si si el corazón no está completamente dedicado a Dios, si la voluntad, los afectos y los pensamientos no son puestos en sujeción a la voluntad de Dios, se fracasará en cumplir los principios de la verdadera religión y en ejemplificar en la vida de Cristo. No habrá un deseo genuino de sacrificar la comunidad y el amor a uno mismo. Y la mente carnal no será crucificada con el fin de realizar las obras de Cristo. Ele pensa que se é coração
no está completamente dedicada a Dios, si nos voluntad nos afecta y nos pensamiento no guardo poner body el dominio de voluntad de Dios, y ahora nos lo fracasa y nos lo no cumple con el principio de religión verdadero. Y nos lo nota ejemplo tampoco de vida para vida de Cristo. Pues otro lado, lo no mira Cristo de nos. Y lo no tiene un deseo real y genuino de sacrificarnos comodidad y también amor para una persona más. Nos lo no ninga ese. Y en mente carnal, y ahora no te guardo crucificar de tal forma que obra de Cristo por guardo realizar de nos. Entonces, hermano White confirma aquí que si no entregamos completamente la voluntad de Dios, la mente carnal no será crucificada. Amen. Aquí está tres aspectos de entrega. Esta visa que si nos no entrega completamente a Dios, en mente carnal no te guardo crucificar. Ok. Oh, eso. Ok. El hermano White nos advierte también que aquel que tiene un mente carnal no puede unirse con el cielo. Uy. A gente vai estar advertindo também que estão com um mente carnal não por único shell. Lumanan sientabón de Bustul. Humana marabo seatbelt. Porque esa cita es fuerte lo que voy a mostrar. Sobre esse tá bem forte. Prende el abanico al aire. Sendo bo fan para bo um pouco aire. Ok, ok. Por eso la teoría de Ford es muy peligrosa porque se está promoviendo hoy en día esto. Y esto conduce eventualmente a que no podemos obtener la victoria completa sobre el pecado, ni ser completamente santificados, sino que eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Tá pensei, é teoria de forte assim na peligroso, tanto é coisa que eu promover hoje em dia. Essa aqui tá riba eventualmente ku nós não po obter a vitória completa riba picar, anto ku nós não também guardo a santificar completamente, sino que essa que lo sucede te ora que Jesus vini para ti dos pia. Recuerda que Ford dijo que la mente carnal todavía queda en una persona que está convertido. Corda, pronto passar, brother, explica que o décimo forte bisa que mente carnal ta queda den en demás que queda convertido. Ok, vamos a ver lo que dice hermano. Ay, ay, ay. Ahí Sí, dice pues. ella. ¿Quiénes ahora tienen una mentalidad carnal a pesar de las advertencias de Dios en su palabra y mediante los testimonios de su espíritu, jamás, Bravo. jamás y jamás se unirán a la sagrada familia de los redimidos? Me voy a parar aquí que la mano puede leer esta parte. Sí, este bisa es nanco agora. Agora aqui. Tem uma mentalidade carnal, que me gusta pensa según carne, a pesar de toda a advertência que Deus está dando em sua palavra e door de testemunho de seu espírito, jamás lo único é família sagrado de está redimido. Estas características se encuentran, oye, fuerte, ay, ay, ay. Esta característica se encuentra en todas nuestras iglesias. Y como resultado, las iglesias son débiles, enfermizas y están en punto de morir. Bisa é característica aqui tá por hayanan dentur igreja E resultado disso aqui tá o igreja tá débil, não tá enfermo e não tá cerca de morir. No, no debe darse ahora un testimonio indiferente, sino un testimonio decidido y directo que reprenda toda impureza y exalta a Jesús. Nós não me se dona agora aqui testemunho indiferente, que man sin dedicação, sin tincunes. Pero me se dona testemunho decidido e direto, para repreender todo lo que está impuro y que está falsa Cristo. Queridos, la razón por que la iglesia es débil, porque tenemos muchas personas que tienen mente carnales. É a razão para qual a igreja está débil, mi humana está para sobra, tem outra pessoa na igreja que tem mente carnal. Puedes obtener, no, tú sabes que, y aquellas que están, aquellas que siguen comiendo carne,
Ene nanku ta sigi come carne, Para ellos va a ser más difícil para vencer la mente carnal. pa ene nanku to come carne, e também vira mais difícil para vencer a mente carnal. O sea, la dieta también tiene su influencia o sea, en vencer la mente carnal. Mas aqui na nós mira que assunto de forma de comer também tem sua influência para o que te trata vencer a mente carnal. E não te ajuda. Ok. Ay, 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 otra cita porosa. Aquella que tiene una mente carnal no puede comprender las cosas sagradas. E na te bisa que ainda não que uma mente que tá carnal não pode compreender a coisa sagrada. Los que son dominados por la mente carnal no pueden comprender la fuerza sagrada de la verdad, vital de la cual depende su salvación. Wow. E te bisa que esnan que tá guardo dominar para uma mente carnal não pode compreender a força sagrada de verdade vital para sobrar anto tá de esse de compreendimento e no salvação tá depender. Queridos, eso está bastante clara. Esse ¿Ok? tá bem claro. Em, ¿Quién fue eso? O eso fue, miren lo que Wagner dice aquí. Aqui que wagta te bisa que não. Tener la mente carnal es muerte, pero tener la mente espiritual es vida y paz. Ser de mente espiritual es tener una mente controlada por la ley de Dios. Porque sabemos que la ley espiritual, mucha paz tiene los que aman su ley, justificada por la fe, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aqui na te bisa para nós por ter em mente carnal significa para estar morto. Pero se nós temos em mente espiritual, essa que significa vida e paz. Se nós temos uma mente espiritual, essa que significa que nós temos uma mente controlada para a lei de Deus. Mas sobre nós sabe que a lei de Deus é espiritual. E te bisa que o gran paz está em ti, que te estima a lei de Deus. E La, ele la, se diz que justificar por meio de fé e orar, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. Amém. la mente carnal es enemistad contra Dios. Por lo tanto, ser de mente carnal es muerte. Para nós por ter uma mente carnal, isso significa que nós temos enemistade contra Deus. Consequentemente, se nós temos uma mente carnal, isso significa morto. Ok, estamos terminando aquí, hermanos. Está acabando aqui, na minha irmã? Ok, vamos a... Miren lo que el hermano dice aquí. ¿Qué victoria se obtenga cuando cese la vida carnal y comienza la vida espiritual? El Señor guía, el Señor guarda. Uhum. E também, que vitória nós lo obtener. Ora que a vida carnal para, ora que stop, e a vida espiritual começar. Senhor te guia e Senhor te guarda. Según hermana White, la vida espiritual, ¿cuándo inicia? Cuando la mente carnal se muere. Segundo hermana White, a vida espiritual está começar no momento que a mente carnal morre mesmo. Queridos, pero hoy en día estamos escuchando que no, la mente carnal queda cuando una persona está convertido. Pero hoje em dia nós entendemos que já a mente carnal está queda, mas que ainda está convertido. Pero hemos visto que Ellen White, Jones y Wagner hablan en contra de eso. E nós mira que Ellen White, Jones e Wagner estão papel contra esse assunto. E Ellos dicen plenamente, cuando una persona está convertido verdaderamente, se muere la mente carnal. também sabe que hora que a gente está convertido verdadeiramente em mente carnal, está morrer. Está stop de ter. Así, aquellas que enseñan estas herejías Estão com das sim, herejia aqui que é ciência na falso aqui. tenemos que orar por ellos, Nós temos que oração para nós. porque ellos están dirigidos por el diablo. Mas eigenlijk na te word dirigir para Satanás. Y yo tengo que decir así mismo directamente, porque es así, queridos. Ellos son dirigidos por el diablo. E o brother te pensa que já, pode ser outra maneira, a pessoa está diabo te dirigindo em efeito. Y vemos que la mayoría de pastores creen en estas doctrinas.
E nós também mira hoje em dia com a maioria de pastor não tá querendo de doutrina na Porque entonces otro día me voy a demostrar cómo Desmond Ford, Outro dia, brother também demonstrar com Desmond Ford, eh, él tenía su propia imprenta ele tem o mesmo dracarei. y ellos publicaron miles de libros y folletos E na publica miles de book e tratado na. y eso fueron enviar a nuestros colegios y universidades. Ang tuture book que foi ito na award umanda na no school nang e também universidade nang. De hecho, para terminar, Um, e para terminar, ¿dónde, bueno, la mayoría de ustedes ha escuchado a maioria de nós escuta que los pastores dicen que no, no menciona tanto a hermana White? também sa ko e nota menciona assim tanto ta pape di e profeta Ellen G. White. Y cuando tú hablas de Elena White, ellos dicen Anto ora ko abo si bay pape to kante di hermano White na tabisa. que hermana White no era teólogo, pero sí no era un profeta. Ya, ya, ya. Na tabisa ya hermano White no taba ta un teólogo, pero estaba ta un profeta. Entonces, ellos no queda, ¿tú no ves que la mayoría de los pastores no quiere utilizar Elena White tanto hoy en día? No son dari para ko wendi a maioria pastor na no ta use sita na di Ellen G. White. ¿De dónde surgió eso? Ta di unde se sale. Eso surgió originalmente de Desmond Ford también. Ta Desmond Ford a bini ko e asunto e. Desmond Ford introdujo esta mentalidad. La mentalidad que Desmond Ford introducí na Iglesia Adventista. Desmond Ford cambió el sistema teológico también de la iglesia y los seminarios. Sí, ela cambia el sistema teológico de Iglesia Adventista, de seminario, universidad, etc. Cuando Desmond Ford fue refutado de pastores fieles, Ora que o pastor não fiel alanta para e vai contra a ciência de Desmond Ford aqui, Desmond Ford sabía que no era correcto, o sea, que él no era en la manera de lo que el manual dice. ela compreende que não estava tá sim conforme lo que Ellen G. White tá sim. Entonces Desmond Ford respondió diciendo Ela contestante, ela disse assim aqui. que sí, pero el White es una profeta y no teólogo. Então, ela justifica su mesmo pensando, ya, pero hermano White é um profeta, então teólogo. Y que hermana White, por lo tanto, hermana White tiene autoridad de la iglesia y no autoridad doctrinal. E que o hermano White tem autoridade de igreja, pero não tem mais coisa de vista tocante doutrina. E não é autoridade. Queridos, sin ustedes dar cuenta, la mayoría de pastores ahí en Curazao, aquí, allá en Holanda, aquí en República Dominicana, Uhum. E a maioria pastor na Eure, e na Corsão, na Holanda, e na Santo Domingo também. todos ellos, cuando ellos fueron a los seminarios y la universidad, Pero ora que não abai seminário e universidade, não? ellos han aprendido la misma mentalidad de Desmond Ford. Não assim, é a mesma mentalidade robês de Desmond Ford aqui. Por eso ellos ven que no van a utilizar tanto a hermana White. Tapi se não tá usa esse tanto de Ellen G. White de não discurso, não. Porque ellos creen que el hermano White tiene autoridad de la iglesia y no autoridad doctrinalmente. So, não quer o hermano White tem autoridade de igreja, pero curiba doutrina de mais coisa de bisa. Y por eso vemos durante la pandemia Anto tapé motivo, não se mira que durante de pandemia, que Sherman Cook y todos estos pastores que o pastor Sherman Cook y e los outro pastor, não? apoyaban la cosa de la vacuna. Não apoiar o assunto de vacuna aí. Porque ellos fueron digeridos lo que dice el hombre y la iglesia, pero no lo que dice la Biblia y la espíritu de profecía. Para sombra, eigenlijk na abai tras de lo que gente te bisa, na un bailo que Bible, espíritu de profecía te bisa. Amén. Y por eso recientemente el hermano Steven creo que él publicó algo en el grupo Anto, tapese, par de días pasado, mas Stephen ha publicado un costo en grupo. yo no sé dónde, pero en un lugar ahí, en una iglesia ahí en Curazao,
En nossa una precis, pero un caminho daqui na corso. Eh, había una reunión, o sea, en el sábado el pastor mencionó algunas cosas que yo dije que, wow, ¿qué está pasando ahí? Ah, de uma reunião aqui na corso. Um pastor a mencionar alguma coisa, então, ora que o brother aqui a te quer elawak video e de daqui tá Y passando na corso. sí, y él dice, cada grupo que no está vinculado con Uau. la conferencia o la asociación no está reconocido y no son la iglesia oficial. Aha, eu te referi eigenlijk Romana na video caminda presidente novo de associação Sí, avisa com Nyundi e igreja na com nota junto of registrar na associação adventista nota guardo reconocer como tal. pero lo que ellos no mencionan a ustedes es que la propia hijo de hermano White, Edson White, Pero lo que ku eigenlijk na nota bisa nos, ta, ku e you humber mes, di Ellen G. White, Edson White, no estaba asociada con la asociación o la conferencia general. e you humber mes di Ellen G. White, nota bata asociar ku conferencia general of organización. Y él estaba trabajando en el sur de Estados Unidos. E taba atrás de a partir de merca, Y el hermano White dice que él fue dirigido por Dios. anto Ellen G. White bisa que mucho hombre quita Dios a dirigir. Y el hermano White dice que los ángeles de Dios fueron adelante de Edson White. Y ela bisa que angelan de Dios abai delante de Edson White. Y bueno, hay varios escritos, letras que tú puedes leer como hermano White critica la asociación general. E tem diferente escrito na de Ellen G. White camina por mira claro com eta crítica conferencia general. Porque la conferencia general está diciendo que no, Edson White no puede hacer eso porque él no tiene permiso de nosotros. Y con la crítica na pasó eigenlijk den aan tempo conferencia bisa también que Edson White no puede hacer el trabajo que estaba haciendo pasó en nos permite que me permite Entonces, conferencia. entonces, por mis hermanos queridos que están en Curazao, Pues sí, rumah aquí que papi na nos escuta aquí na cosa. no te dejan, ¿cómo dice? No te dejan sustar lo que el presidente dice. No laga amenaza na aquí espantanos, manera el presidente a trata de así. Si Dios te llama para trabajar en sostén propio, tienes que obedecer a Él. Si Dios llamaba para votar de ministerio independiente, vos tengo que obedecer a Dios. Y tienes que hacer lo que Dios te dice y no lo que el hombre dice. Y nos tengo que hacer lo que Dios pisa, no lo que gente te pisa. Porque el tiempo es demasiado corto, queridos. Pues hombre, el tiempo es demasiado cortico, mi hermana. Recuerda que durante la pandemia todo el mundo, mire, ellos están en contra de Home Church. Personas aquí, o sea, conferencia general, asociación, etcétera, está contra de Home Church. Pero cuando ellos fueron presionados durante la pandemia, Pero ahora con agua poner bajo de presión durante la temporada de pandemia, ellos no tenían opción de cerrar la iglesia y que la gente tuve que quedar en su lugar y observar en línea. no por así nada otro, sino si era importante de iglesia, antes que pasa, tú reina va a ir a Zoom. Sí, dentro de su casa. De casa mesmo se queda. Sí, ellos hicieron eso durante la pandemia. Si nada, si es aquí durante la pandemia, Cuando no había ninguna persecución, nada de, ¿sabes? Nada tan fuerte. ahora que no te tiene una persecución así na fuerte, Imagínate qué va a pasar cuando llegue la ley dominical. que Corumanda quiere lo bypass ahora ley dominical 30. Se va a pasar la misma cosa, pero Ya, peor. y me un gosta bypass, mi hermana. Por eso, hermanos, es mejor para tener nuestro membresía ahí en el cielo. Que me mi ojos ahora que hermana tapa nos tinos membresía na. Den Y, y tenemos que hacer todo lo que es posible para despertar los miembros de la y lo que apostasía. nos tengo así, ta turno que nos por palanta, el miembro no fue suyo. Porque recuerda que hay personas muy sinceros ahí en la conferencia. Hay muchas personas Pastor Cora, sinceras. boa romana, tem romana que tá hope sincero tem a conferência. Y no sabe la verdad, entonces, y quiere conocer la verdad.
não sei verdade, pero eigenlijk não quer conhecer verdade, sim. Y tenemos una responsabilidad. Mira, cada persona que es adventista tiene la responsabilidad para llamar al pecado su nombre y defender su fe. Cada pessoa que te chama su mês adventista tem responsabilidade para chamar picar na seu nome e defender sua fé. Si no estás haciendo eso, discúlpame, no eres adventista entonces. Se você não está sendo a coisa agora que sorry, pero bom, tá adventista. Porque un verdadero adventista ama su fe Mas sobre adventista de verdade, esta estima sua fé. Amém. Glória a Deus. y ama su iglesia y también las doctrinas que Dios nos confió. E esta estima sua igreja e esta estima é doutrina na que Deus confia nos com ele. Pero si tú vas a sentar tranquilamente y quedar callado, entonces no puedes llamar tú mismo adventista de verdad presente. Pero se você daqui que tu sinta assim aqui na bom, chama para o mês adventista. Se você não está lactando e predicar a verdade presente. Si tú ustedes literalmente entrar en esta fe, debe que entender que eso lleva responsabilidades. Hermanas, se nós quer permanecer em fé aqui, nós temos que compreender que nós, essa três com que nós temos que carga responsabilidade. Y eso es para guardar nuestra propia alma y despertar otros. Essa aqui está para nós guardar nos mes alma e ajuda lá, tá outra na fez sonho. Ok, que Dios te bendiga a cada persona y que espero que eso pueda ser de gran bendición hoy en día, este estudio. Lá nós confia em Deus, que Ele guarda cada de nós e que o tema diariamente porta gran bendición. Gloria a Dios. Discúlpeme para el tiempo. Sí. Entonces, le voy a pedir en este momento, mi hermano, que ore y después seguimos a la sección de preguntas. ¿Está bien? Ok, sí, está bien. Voy a orar. Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, que tuvimos la oportunidad para estudiar aquí en Zoom, que tuvimos el privilegio, Señor, para ver qué es la mente carnal y qué es la mente espiritual, Señor. Y por fe podemos obtener esta mente espiritual, Señor. Señor, también sabemos que nadie que está aquí puede obtener eso por su propia fuerza, Señor. Si no necesitamos tu fuerza, Señor, necesitamos tu fe, tu gracia, tu amor, tu paciencia, Señor, para lograr eso, Señor. Hoy en Amén. día, Señor, estamos en tu día de preparación. Ayúdanos, Señor, para preparar que cuando llegue el sábado, Señor, que podemos entrar en tu verdadera descanso, Señor, y que podemos experimentar la verdadera significado del día santo del Señor, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, para entender más. Y, Señor, por favor, yo no soy mejor de nadie que está aquí, Señor. Todos nosotros somos pecadores por nuestra propia decisión, oh Señor. Por favor, Señor, ayuda a nosotros, Señor, para vencer el pecado. Y por favor, Señor, ten misericordia. Despierta las personas que están durmiendo en la iglesia, Señor. Despierta a los líderes, despierta a los pastores, Señor. Porque Amén. pronto se va a cerrar esa puerta, Señor. Y queremos, Señor, que, que muchos, Señor, todavía hay muchos que, Señor, que están durmiendo, Señor. Queremos despertar más personas pronto y más personas posibles, Señor. Todo, Señor, te pide, Señor. Y también te ora una vez más por aquellas que están enfermos. Pasa su mano sanadora sobre aquellas y que ellos puedan ser restaurados, Señor. Todo, Gloria a Señor, te Dios. pide en tu santo nombre Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermano.